Eres simplemente básica, río mi esposo, chocando copas con sus colegas en la cena de su ascenso. Ella era una criada antes de que me casara con ella. Ahora organiza mi agenda. Sonreí, me disculpé y me fui sin decir una palabra. 2 horas después, su jefe, su hermano y su teléfono no dejaban de llamarme. Solo borra ese mensaje, oí a Brandon sisear en su teléfono mientras doblaba la esquina hacia nuestra cocina. Se le resbaló el dispositivo, casi dejándolo caer en su café matutino antes de darse cuenta de mi presencia. Su expresión cambió tan rápidamente que fue casi cómico, del pánico a esa sonrisa ensayada que usaba en los eventos de la empresa. Buenos días, cariño. Solo cosas del trabajo. Sonreí de vuelta, mi rostro una máscara perfecta mientras le entregaba su camisa recién planchada. Tu reunión de las 9 con la cuenta Henderson se movió a las 10:30. Ya actualicé tu agenda. Lo que no le dije fue que también había actualizado mi propia agenda oculta, marcando otro sospechoso mensaje de texto matutino con una bandera roja, el 17º de este mes. Hace 6 meses, no me habría dado cuenta. ¿Hace 6 meses? Todavía era la esposa confiada que creía a su marido cuando decía que estaba trabajando hasta tarde. Luego llegó el mensaje de texto que lo cambió todo. Un mensaje de Jennifer que apareció mientras Brandon estaba en la ducha. Lo de anoche fue increíble. No puedo esperar hasta que Katie visite a su madre el próximo fin de semana. Ese mensaje de texto ahora estaba preservado, capturado en pantalla y encriptado en lo que yo llamaba mi póliza de seguro, una carpeta oculta enterrada en lo profundo de mi almacenamiento en la nube. No se me escapaba la ironía de que Brandon una vez se había reído de mis preguntas tecnológicamente desafiantes, mostrándome pacientemente cómo usar los mismos sistemas de respaldo que ahora yo usaba para documentar su traición. ¿Sabes qué, cariño?, dijo Brandon, ajustándose la corbata en el espejo del pasillo. Eres tan buena con todo esto de la organización. No sé qué haría sin mi chica de la agenda. Me dio un beso en la mejilla, el olor a un perfume desconocido apenas detectable bajo su colonia. Solo hago lo que mejor sé hacer, respondí, ya calculando mentalmente cuándo podría revisar el software de rastreo que había instalado en su teléfono, durante uno de sus profundos sueños post-infidelidad. El mismo software ya había registrado 3 visitas al Hotel Westlake solo en el último mes. Mi trabajo anterior como criada en ese mismo hotel me había enseñado más que a doblar sábanas ajustables. Había aprendido a ser invisible, a observar sin ser observada, a reconstruir historias a partir de las pruebas que la gente dejaba descuidadamente. El gerente del hotel todavía me saludaba cálidamente cuando me lo encontraba por casualidad mientras compraba. No tenía idea de que nuestras conversaciones casuales sobre las renovaciones del hotel me daban la coartada perfecta para confirmar qué habitación se había reservado con la cuenta corporativa de Brandon en las noches en que estaba trabajando hasta tarde. En nuestro vestidor, detrás de mis suéteres prolijamente organizados, había un archivador de acordeón etiquetado como recibos del hogar. Brandon nunca lo había abierto. Los hombres como él nunca miran los detalles domésticos mundanos. Si lo hubiera hecho, habría encontrado registros meticulosos de sus indiscreciones, recibos de gasolina que mostraban un kilometraje inconsistente con sus destinos declarados, cargos de cenas para 2 en restaurantes que nunca mencionó haber visitado, un mechón de cabello largo y rubio, claramente diferente al mío castaño, recogido de la chaqueta de su traje y conservado en un pequeño sobre. La fiesta de Navidad de la empresa hace 3 meses había sido particularmente reveladora. Mientras desempeñaba el papel de la perfecta esposa anfitriona, sirviendo bebidas y participando en conversaciones agradables, observé cómo el rostro de Brandon se quedaba sin color cuando la esposa de Kyle, Jennifer, llegó con su hijo menor, Ethan. El niño no podía tener más de 4 años, con unos familiares ojos color avellana y un distintivo hoyuelo en la barbilla. El hoyuelo de Brandon. Recordé hacer cuentas hacia atrás, recordando el viaje de negocios de Brandon a Chicago hace 5 años. Como había regresado distante y bebiendo más de lo habitual. Como Jennifer se había tomado una licencia prolongada de la empresa poco después. Las fechas encajaban perfectamente. ¿Estás bien?, me había preguntado esa noche el hermano de Brandon, Xavier, al sorprenderme mirando al joven Ethan. Solo cansada, había respondido, reajustando mis facciones en la agradable sonrisa que se esperaba de la esposa de un ejecutivo. Xavier me había lanzado una mirada extraña, en parte de lástima, en parte de culpa, antes de excusarse rápidamente.
Otro dato para mi colección. Xavier sabía algo. Hacerme amiga de Sara, la técnica de laboratorio de nuestro centro médico local, había sido sorprendentemente fácil. Nos conocimos en una carrera benéfica patrocinada por la empresa de Brandon, y nuestras citas semanales para tomar café se habían convertido rápidamente en un punto culminante de mi rutina cuidadosamente construida. Ella no pensó nada raro cuando mencioné mi interés en las empresas de pruebas genéticas para un artículo ficticio que estaba escribiendo. La mayoría de la gente no se da cuenta de lo fácil que es hacer estas pruebas, me había explicado mientras tomábamos nuestros lácteos. Solo necesitas una buena muestra de ADN. El cabello con folículos funciona mejor. El siguiente picnic familiar de la empresa había proporcionado la oportunidad perfecta. Ofrecerme como voluntaria para ayudar con los juegos de los niños me había permitido ofrecer botellas de agua a los niños acalorados, incluido Ethan. Su botella desechada, junto con los recortes de la afeitadora eléctrica de Brandon, estaban ahora sellados y etiquetados en mi creciente colección de pruebas. A veces me preguntaba si debería confrontar a Brandon directamente, arrojarle las pruebas a la cara y ver cómo su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba. Pero había un cierto poder en el conocimiento no compartido, en ser subestimada. Mientras Brandon y sus colegas se reían de su esposa básica, que había pasado de criada a secretaria glorificada, yo estaba construyendo un caso que destruiría no solo su matrimonio, sino también su carrera y su reputación. Esta noche era la cena de ascenso de Brandon. Esta noche, me presentaría como su esposa comprensiva, la mujer detrás de su éxito. Lo que no sabía era que en mi bolso había una memoria USB que contenía cada pieza de evidencia que había recopilado en los últimos 6 meses, una guillotina digital esperando caer. Mientras me maquillaba, sutil, profesional, olvidable, ensayé mi agradable sonrisa en el espejo. La sonrisa que había engañado a Brandon durante meses. La sonrisa que ocultaba la mente calculadora que había detrás. ¿Lista para irnos, chica de la agenda?, llamó Brandon desde abajo. Casi, respondí, con la voz firme a pesar del trueno de los latidos de mi corazón. Esta noche, mantendría mi papel de esposa perfecta por última vez. Mañana, el mundo sabría exactamente quién era Katie Lawson, y Brandon aprendería demasiado tarde que no se había casado con una chica básica, sino con una mujer que sabía cómo limpiar desastres de forma permanente. La luz del candelabro del restaurante se reflejaba en el cristal de mi vaso de agua mientras me sentaba, perfectamente serena junto a Brandon en la mesa principal. Lukatoeau era el lugar más caro de la ciudad, elección de Brandon, naturalmente. Su mano descansaba posesivamente en la parte baja de mi espalda mientras me presentaba a ejecutivos que ya había conocido en innumerables funciones de la empresa. Sonreí y asentí, interpretando mi papel a la perfección. Esta es mi esposa, Katie, le dijo a la nueva novia del director financiero, una rubia esbelta que evaluó mi conservador vestido azul marino con una rápida mirada de arriba abajo. Ella mantiene el fuego del hogar encendido mientras yo conquisto el mundo de los negocios. La mujer rió educadamente mientras yo mantenía mi expresión agradable, añadiendo mentalmente esta interacción a mi creciente lista de humillaciones sutiles. Hacía mucho tiempo que Brandon había dejado de verme como una compañera y había empezado a verme como un accesorio, como su Rolex o su maletín de cuero italiano. Kyle, el jefe de Brandon, se puso de pie para ofrecer un brindis una vez que todos estuvieron sentados. Lo observé con atención, notando cómo sus ojos nunca llegaban a encontrarse con los míos. ¿Sabía que su esposa y Brandon estaban involucrados? ¿O era tan inconsciente como Brandon creía que yo era? Por Brandon Lawson, Kyle levantó su copa. El nuevo vicepresidente senior de operaciones. Tu dedicación a esta empresa ha sido nada menos que notable. Levanté mi copa junto con todos los demás, pero mi mente estaba 3 meses atrás en el picnic de la empresa, viendo al pequeño Ethan de 4 años corriendo por los aspersores. Brandon se había posicionado estratégicamente en la parrilla toda la tarde, creando una burbuja de humo y actividad que justificaba su permanencia lejos del área de juegos de los niños. Había calculado las fechas en mi agenda esa misma noche. El viaje de Brandon a Chicago, la subsiguiente licencia de Jennifer, todo coincidía perfectamente con la edad de Ethan. Y por supuesto, continuó Kyle, detrás de cada hombre exitoso hay una mujer que lo apoya. Por Katie, por ser la roca de Brandon. Felpudo. Chica de la agenda. Lo había oído todo.
Bebí un sorbo de mi champán, dejando que las amargas burbujas coincidieran con mi estado de ánimo. Cuando llegó la cena, Brandon ya llevaba 2 copas de más y se volvía más ruidoso con cada brindis en su honor. El director de ventas preguntó cómo nos habíamos conocido, y Brandon se lanzó a su anécdota favorita. En realidad, era criada en el Westlake, dijo, señalándome con su tenedor. ¿Pueden creerlo? Limpiando habitaciones de día, tomando clases nocturnas. Me registré durante la crisis de la cuenta de Milwaukee. ¿Recuerdas ese desastre, Kyle? Y ella trajo toallas extra a mi habitación. Guiñó un ojo a sus colegas. Era linda, y yo estaba estresado. Yo recordaba esa noche de otra manera. Recordaba a un hombre de ojos amables que parecía genuinamente interesado en mis estudios de literatura, que había hecho preguntas reflexivas y me había tratado con respeto. ¿A dónde se había ido ese hombre? Ahora ella gestiona toda mi vida, continuó Brandon, el alcohol aflojando su filtro. Citas, agenda social, incluso me recuerda cuando es el cumpleaños de mi madre. La mesa rió apreciativamente. Toda una historia de Cenicienta, comentó Jennifer, su sonrisa sin llegar a sus ojos. Más bien, My Fair Lady, replicó Brandon, provocando más risas. Tuve que pulirla un poco, pero se arregla bien, ¿no es así? Sentí algo endurecerse dentro de mí, como cemento fraguando. 6 años de matrimonio, de apoyar sus sueños mientras yo seguía silenciosamente mi carrera de psicología organizacional en línea, de mantener su hogar y su reputación mientras él ascendía en la escalera corporativa. Todo reducido a un chiste. Eres simplemente básica, rió Brandon, chocando copas con sus colegas. Ella era una criada antes de que me casara con ella. Ahora organiza mi agenda. La mesa estalló en carcajadas. Levanté la vista y me encontré con la mirada de Xavier desde el otro lado de la mesa. El hermano de Brandon parecía incómodo, su mirada cayendo a su plato cuando nuestros ojos se encontraron. Él lo sabía, siempre lo había sabido, y no había dicho nada. Disculpen, dije en voz baja, colocando mi servilleta junto a mi salmón apenas tocado. Necesito refrescarme. El aire fresco del pasillo fue un alivio después de la atmósfera sofocante del comedor. Me apoyé contra la pared, permitiéndome 5 segundos de ojos cerrados y respiración profunda antes de enderezar la espalda y dirigirme hacia el baño de damas. Katie, ¿espera? Xavier estaba de pie torpemente junto al guardarropa, con las manos metidas en los bolsillos. Siempre nos habíamos llevado bien, mejor que él y Brandon, la verdad. ¿Estoy bien, Xavier?, dije, con la voz firme. Solo necesitaba un poco de aire. Él no debería hablar de ti así. Xavier se acercó, bajando la voz. Te mereces algo mejor. Siempre te has merecido algo mejor. Incliné la cabeza, estudiándolo. ¿Qué intentas decir exactamente? Su expresión vaciló. Culpa, preocupación y algo más. Abrió la boca, la cerró y finalmente dijo, he querido decírtelo durante tanto tiempo. Sobre Brandon y Jennifer, terminé por él. La sorpresa en su rostro habría sido cómica en otras circunstancias. ¿Cómo supiste? No soy tan básica como tu hermano cree, respondí, sacando el espejo de mi bolso. Me revisé el lápiz labial con calma, observando el reflejo de Xavier mientras procesaba lo que había dicho. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente. Cerré el espejo de golpe. Nada que no debiera haberse hecho hace mucho tiempo. Xavier pareció a punto de decir algo más, pero se detuvo al ver mi expresión. Lo que sea que leyó allí le hizo retroceder ligeramente. Deberías volver a la fiesta, sugerí. La gente se preguntará dónde te has metido. Después de que él se alejara a regañadientes, entré al baño y me encerré en un cubículo. De mi bolso, saqué mi teléfono y una pequeña libreta marcada como agenda personal. Dentro había fechas, horas y códigos que solo yo entendía. La fecha de hoy estaba marcada en rojo, no por el ascenso de Brandon, sino por lo que descubrí esta mañana mientras organizaba sus recibos de impuestos para nuestro contable. Facturas de hotel del Westlake cargadas a su tarjeta personal en lugar de a la cuenta de la empresa. 3 noches el mes pasado cuando supuestamente estaba en una conferencia en Denver. El recibo mostraba servicio de habitaciones para 2, champán y un paquete de spa.
La confirmación final había llegado apenas unas horas antes de que saliéramos para la cena de esta noche. Un extracto bancario que mostraba transferencias regulares a una cuenta que no reconocía. Una cuenta abierta más o menos cuando nació Ethan. Saqué mi teléfono y abrí el correo electrónico preredactado que había preparado semanas atrás. Adjunté fotos, extractos bancarios, recibos de hotel y los resultados de la prueba de ADN que confirmaban la paternidad de Brandon del hijo menor, de Kyle. Mi dedo se cernió sobre el botón de enviar. Una vez que lo presionara, no habría vuelta atrás. La vida cuidadosamente construida de Brandon implosionaría, y la mía cambiaría para siempre. Pensé en sus palabras, simplemente básica, y en su risa mezclándose con la de sus colegas. 6 años de mi vida reducidos a una broma. Presioné enviar. Vi cómo el correo electrónico desaparecía en el ciberespacio y luego me arreglé el maquillaje con calma. Tenía aproximadamente 90 minutos antes de que comenzara la cascada de consecuencias. Tiempo suficiente para salir del restaurante, acceder a mi cuenta bancaria separada y desaparecer antes de que el mundo de Brandon se derrumbara. Le sonreí a mi reflejo. Una sonrisa real esta vez. Después de todo, no era básica. Salí del luceto con pasos medidos, asintiendo educadamente al maitre que sostenía la puerta. Señora Lawson, le digo a su esposo que ha salido a tomar un poco de aire. No es necesario, respondí. Volveré en breve. Esa fue la primera mentira que dije en toda la noche. Mientras me deslizaba en el asiento del conductor de mi modesto Honda, el coche práctico que Brandon había insistido era más que suficiente para una esposa que solo conducía a supermercados y salones de manicura, sentí una inesperada oleada de adrenalina. El aire nocturno se sentía eléctrico contra mi piel mientras me alejaba del puesto de aparcacoches. En mi espejo retrovisor, las luces doradas del restaurante se hacían más pequeñas, como estrellas desapareciendo al amanecer. Había memorizado esta ruta durante el último mes, ensayando mentalmente cada giro y semáforo hasta que podía conducirla dormida. 20 minutos después, llegué al almacén en las afueras de la ciudad. El lugar era deliberadamente anodino, el tipo de negocio por el que la gente pasa sin darse cuenta. Lo elegí específicamente por su anonimato, pagando 6 meses por adelantado con dinero en efectivo bajo mi apellido de soltera. El guardia de seguridad asintió mientras pasaba mi tarjeta de acceso. Buenas noches, señorita Reynolds. Buenas noches, Chuck, respondí, usando el tono amigable pero olvidable que había perfeccionado como esposa de Brandon. Otra habilidad que él nunca había apreciado. La unidad 247 se veía como todas las demás, una puerta de metal con una simple cerradura de combinación. Dentro había una caja de cartón de aspecto ordinario etiquetada como libros de texto universitarios. Brandon nunca había cuestionado por qué guardaba mis viejos libros de texto de psicología organizacional. En realidad, nunca había preguntado sobre mis estudios. Dentro de la caja, debajo de una capa de libros de texto reales, se encontraba mi póliza de seguro, un ordenador portátil que había comprado en efectivo en una casa de empeños, nunca conectado a nuestra red doméstica, y un estuche impermeable que contenía memorias USB con múltiples copias de seguridad de todas mis pruebas. Encendí el portátil y me conecté al punto de acceso móvil que había activado con otro nombre. Las huellas digitales son fáciles de rastrear si no tienes cuidado, y yo había sido extraordinariamente cuidadosa. Aunque ya había enviado el correo electrónico inicial desde el restaurante, todavía había planes de contingencia que activar. Inicié sesión en la cuenta de correo electrónico segura que había creado meses atrás, específicamente para esta noche. En la carpeta de borradores esperaban 3 correos electrónicos adicionales, cada uno programado para enviarse si se cumplían ciertas condiciones. El primero contenía las grabaciones de vídeo. Brandon siempre había sido paranoico con la seguridad, instalando un elaborado sistema de cámaras en toda nuestra casa después del robo en la casa de un vecino hace 3 años. Lo que no sabía era que yo había reposicionado 2 de esas cámaras el año pasado, orientándolas para capturar el sofá de nuestra sala de estar y la entrada a nuestra habitación de invitados, los lugares favoritos de Jennifer cuando visitaba durante mis recados. Hice clic en un archivo de vídeo solo para confirmar que era el correcto. La marca de tiempo mostraba hace 3 semanas, mientras yo supuestamente estaba en mi club de lectura. Allí estaba Brandon guiando a Jennifer por nuestra puerta principal, su mano ya deslizándose por debajo de su blusa.
Cerré el archivo rápidamente, una ola de náuseas me invadió a pesar de mi preparación mental. El segundo correo electrónico de contingencia contenía registros financieros, pruebas de la cuenta separada que Brandon había establecido, pagos regulares que coincidían perfectamente con el cumpleaños de Ethan y gastos de regalos que nunca había recibido. Un oso de peluche comprado el día que nació Ethan. Un guante de béisbol de tamaño infantil cargado a nuestra tarjeta de crédito conjunta pero que nunca llegó a casa. El tercero contenía los resultados de ADN. Esa había sido la parte más delicada de mi plan, requiriendo una sincronización precisa y nervios de acero. Sara, mi amiga técnica de laboratorio, me había ayudado sin saberlo al explicarme exactamente cómo funcionaban las pruebas genéticas. La ciencia no era complicada, era la recolección la que requería delicadeza. Me había ofrecido como voluntaria para ayudar en el picnic familiar anual de la empresa hace 3 meses, organizando juegos para los niños. Nadie cuestionó por qué la comprensiva esposa del ejecutivo querría repartir botellas de agua a niños sudorosos. Nadie se dio cuenta de que recogí cuidadosamente la botella desechada de Ethan, preservando el ADN que finalmente expondría su verdadera paternidad. Programé los 3 correos electrónicos para que se enviaran automáticamente, escalonados cada 30 minutos, comenzando dentro de 1 hora. El momento era crucial. Quería que las revelaciones se desarrollaran gradualmente, dando a cada bomba tiempo para detonar por completo antes de que cayera la siguiente. Con la parte electrónica de mi plan inicializada, saqué un último artículo de la caja de almacenamiento, un sobremanila que contenía copias impresas de todo. Esto iría a los padres de Brandon mañana por mensajería. Merecían saber qué tipo de hijo habían criado, qué tipo de hermano Xavier había protegido. Apagué el portátil y devolví todo a su escondite. El peso que había llevado durante 6 meses, la sospecha, la recopilación de pruebas, la planificación cuidadosa, comenzó a levantarse de mis hombros. Pasara lo que pasara a continuación, había recuperado mi albedrío. De vuelta en el coche, miré la hora. Había pasado 1 hora desde que salí del restaurante. A estas alturas, Brandon se estaría preguntando dónde estaba, quizás ligeramente molesto porque yo no estaba allí para reírme apreciativamente de sus chistes, para ser presentada a clientes importantes como su bonita y básica esposa. Conduje hasta una pequeña cafetería al otro lado de la ciudad, no uno de nuestros lugares habituales, sino un lugar tranquilo que descubrí durante mis misiones de reconocimiento. La barista sonrió mientras pedía un té simple. ¿Noche difícil?, preguntó, notando mi atuendo formal. Transformadora, respondí, seleccionando una mesa junto a la ventana donde podía ver la puesta de sol pintar el cielo en tonos de fuego. Apagué mi teléfono por completo, quitando la batería por si acaso. En el repentino silencio, sentí que los latidos de mi corazón se ralentizaban a un ritmo constante. No más alertas, no más monitoreo cuidadoso de los movimientos de Brandon, no más fingir. El té estaba caliente y reconfortante en mi garganta mientras veía la oscuridad extenderse por la ciudad. En exactamente 43 minutos, el primer correo electrónico llegaría a toda la junta ejecutiva, a Kyle, a clientes clave y a los miembros de la familia de Brandon. Las grabaciones de vídeo seguirían 30 minutos después y, finalmente, los resultados de ADN. Una extraña sensación de paz se apoderó de mí, inesperada después de meses de rabia silenciosa. Había hecho todo lo que estaba en mi poder para asegurar que Brandon enfrentara las consecuencias de sus actos. Ahora el universo se haría cargo, cada revelación desencadenando su propia cascada de efectos que finalmente desmantelarían la vida que él había construido sobre mentiras. La cafetería ponía ya suave, del tipo que Brandon siempre había despreciado como ruido de fondo pretencioso. Cerré los ojos brevemente, dejando que la melodía me envolviera. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo simplemente porque lo disfrutaba? ¿No porque encajara con la imagen de la esposa perfecta de Brandon? Afuera, las luces de la calle parpadearon al caer la noche por completo. En otra vida, la vida que había pensado que estaba construyendo, estaría al lado de Brandon en este momento, sonriendo orgullosamente mientras aceptaba las felicitaciones por su ascenso. En esa vida, yo todavía era la agradecida excriada que se había casado bien, eternamente en deuda con el hombre que me había rescatado. Pero en esta vida, mi vida real, yo era la arquitecta de la justicia, la esposa básica, que había documentado metódicamente cada traición, la mujer invisible que finalmente se había hecho ver. El reloj de la pared avanzaba firmemente hacia las 9.
La tormenta se acercaba, y por primera vez en años, estaba exactamente donde quería estar. Lejos de la destrucción, observando desde la distancia cómo mis planes cuidadosamente trazados se desarrollaban con la precisión de una agenda perfectamente llevada. Las 9 en punto llegaron con el suave repique del reloj antiguo de la cafetería. Imaginé la escena desarrollándose en Lukatoeau. Kyle levantando su copa para un brindis final por el brillante futuro de Brandon. Los ejecutivos asintiendo con aprecio, Brandon disfrutando de su momento de triunfo. Luego, el sonido sincronizado de las notificaciones de correo electrónico interrumpiendo la pulcra atmósfera. No necesitaba presenciarlo para saber exactamente cómo se desarrollaría. Kyle, siempre profesional, probablemente revisaría su teléfono discretamente debajo de la mesa, un hábito que había observado en docenas de funciones de la empresa. Solo el asunto sería suficiente, urgente, la verdad sobre Brandon Lawson y su hijo. En ese preciso momento, en el comedor privado de Lukatoeau, el discurso de Kyle Harrington flaqueó a mitad de frase. Sus ojos, fijos en la pantalla de su teléfono bajo el mantel, se abrieron perceptiblemente. La copa de champán de cristal en su mano izquierda tembló ligeramente, enviando ondas a través del líquido dorado. Y así, con gran placer, doy oficialmente la bienvenida a Brandon a la. La voz de Kyle se apagó mientras se desplazaba por el mensaje, el color desapareciendo de su rostro como agua por un desagüe. Los invitados reunidos se movieron incómodos en el repentino silencio. Brandon se inclinó hacia adelante, su sonrisa ensayada ahora tensa en los bordes. Kyle, insistió. ¿Todo bien? Kyle levantó la vista lentamente, su mirada moviéndose de Brandon a Jennifer, que estaba sentada a 3 asientos de distancia. La mirada que pasó entre el jefe y la esposa contenía volúmenes, confusión, comprensión incipiente y, finalmente, una certeza devastadora. ¿Dónde está Katie?, preguntó Kyle, su voz anormalmente tranquila. Brandon miró la silla vacía a su lado, la irritación cruzando sus facciones. Supongo que empolvándose la nariz. Ya sabes cómo son las mujeres en estos eventos. Su risa murió cuando nadie se unió. El teléfono de Jennifer sonó a continuación, seguido de una cascada de sonidos de notificación alrededor de la mesa a medida que el correo electrónico llegaba a cada miembro de la junta simultáneamente. Ella buscó a tientas en su bolso de mano, casi derribando su vaso de agua. Cuando vio el asunto, emitió un pequeño sonido herido en el fondo de su garganta. ¿Qué demonios está pasando?, exigió Brandon, mirando alrededor de la mesa mientras sus colegas desviaban la mirada, algunos ya leyendo el correo electrónico condenatorio. Xavier se levantó bruscamente, su silla raspando ruidosamente contra el suelo de madera. Necesito hacer una llamada, murmuró, ya marcando el número de Katie mientras se tambaleaba hacia la salida. Al otro lado de la ciudad, en su casa Tudor decorada con buen gusto, la niñera de Jennifer, Marissa, estaba acostando a los niños cuando el teléfono de la casa sonó estridentemente. Residencia Harrington, respondió. Marissa escuchó con atención. La voz de Jennifer estaba tensa, con un pánico apenas controlado. Necesito que hagas las maletas para mí y los niños. Suficiente para una semana. Usa las maletas de emergencia de mi armario. Señora Harrington, ¿está todo bien?, preguntó Marissa, alarmada por la inusual petición tan tarde en la noche. Solo hazlo, espetó Jennifer. Y ten a los niños listos para salir en 30 minutos. Todos excepto. Hubo una pausa dolorosa. Todos excepto Ethan. Se quedará con su padre esta noche. La mirada de Marissa se desvió hacia el pasillo donde Ethan, de 4 años, se cepillaba los dientes, felizmente inconsciente de que su mundo se estaba haciendo añicos a su alrededor. Mientras tanto, en el restaurante Golden Palm al otro lado de la ciudad, Eleanor y Richard Lawson celebraban su 40 aniversario de bodas cuando ambos teléfonos se iluminaron simultáneamente. Nada de llamadas de trabajo en nuestra noche especial, reprendió Eleanor a su esposo mientras él alcanzaba su dispositivo. Los chicos prometieron que no nos molestarían a menos que fuera una emergencia. El rostro de Richard se volvió cada vez más grave mientras leía el correo electrónico. «Ella», dijo suavemente, «tienes que ver esto». La mano de Eleanor voló a su boca mientras se desplazaba por la evidencia de la traición de su hijo. «Ese pobre niño», susurró, las lágrimas brotando de sus ojos. «Y Katie, todo este tiempo».
Las manos de Richard se cerraron en puños. Xavier lo sabía, dijo, señalando un intercambio de mensajes de texto incluido en la evidencia. Lo ha sabido durante años y no dijo nada. Protegió a su hermano mientras esa pobre chica sufría en silencio. Los hombros de Eleanor se hundieron cuando el peso de la revelación se derrumbó sobre ella. ¿Los criamos mejor que esto, Richard? ¿Qué les pasó a nuestros hijos? Richard pidió la cuenta, su celebración olvidada. No sé quiénes son esos hombres, Ellie. Pero no son los hijos que pensábamos que habíamos criado. De vuelta en Lukatoeau, el caos había estallado por completo. Brandon, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que estaba sucediendo, se abalanzó sobre el teléfono de Kyle. Esto es un error, insistió, su voz elevándose mientras las cabezas se giraban desde las mesas cercanas. Algún tipo de broma de mal gusto. Katie nunca. Tu esposa, dijo Kyle con una calma mortal, ha proporcionado pruebas en vídeo de ti y mi esposa en nuestra casa. Mi casa, Lawson, donde duermen mis hijos. Jennifer se había retirado a un rincón, hablando rápidamente por su teléfono, su mano libre gesticulando frenéticamente mientras daba instrucciones a la niñera. La miembro de la junta, Diane Thompson, ya estaba haciendo sus propias llamadas. Necesitamos convocar una reunión de emergencia esta noche. Esto afecta a la fusión de Henderson. Les han copiado en el correo electrónico. Su tono de gestión de crisis no podía enmascarar por completo su sorpresa. Necesitamos una declaración preparada antes del ciclo de noticias de la mañana. El gerente del restaurante rondaba ansiosamente por la periferia, sintiendo la celebración implosionando pero sin saber cómo intervenir. El teléfono de Brandon zumbaba incesantemente. Colegas que se habían ido temprano, amigos que habían sido copiados en el correo electrónico, sus padres tratando desesperadamente de localizarlo. Cada vibración representaba otro pilar de su vida desmoronándose. No puede hacerme esto, murmuró, llamando repetidamente al número de Katie, solo para ser enviado directamente al buzón de voz. No es nada sin mí. ¿Nada? Xavier regresó, con el rostro pálido, para encontrar a Brandon con los ojos desorbitados y desesperado. No contesta, dijo Xavier. He intentado llamarla 10 veces. Tú lo sabías, acusó Brandon, volviéndose hacia su hermano. Sabías lo de Jennifer y no dijiste nada. Como si hubieras escuchado, replicó Xavier, años de resentimiento saliendo a la superficie. Nunca escuchas a nadie, Brandon. Por eso Katie se fue. Nunca la viste, nunca la oíste. Era solo un mueble para ti. Un mueble conveniente y útil. Kyle, que había estado leyendo el segundo correo electrónico, el que contenía los registros financieros, levantó la vista con renovado horror. Has estado pagando la manutención, dijo, su voz hueca. ¿Por mi hijo? ¿Mi hijo? Las últimas palabras surgieron como un susurro roto. Jennifer se movió hacia él, extendiendo una mano apaciguadora. Kyle, por favor, tenemos que discutir esto en privado. No me toques, siseó Kyle, retrocediendo de ella. No vuelvas a tocarme nunca más. Afuera, las furgonetas de los medios ya estaban llegando, avisadas por alguien de adentro sobre el drama que se desarrollaba. Los flashes de las cámaras iluminaban la elegante fachada del restaurante, capturando a los miembros de la junta mientras se apresuraban a sus coches, con los rostros sombríos. A medianoche, #escándalo Lawson era tendencia en las redes sociales. Fuentes anónimas de dentro de la empresa filtraron fragmentos de la historia, cada versión más sensacionalista que la anterior. El precio de las acciones de la compañía comenzó a fluctuar en los mercados asiáticos, las primeras ondas de las consecuencias financieras. En el ojo de esta tormenta, Brandon estaba solo en el ahora vacío comedor privado, mirando su teléfono mientras mostraba el correo electrónico final, los resultados de ADN que confirmaban la paternidad de Ethan, enviados a cada persona significativa en su vida profesional y personal. La evidencia era irrefutable, las consecuencias ineludibles. Su vida perfectamente construida se había equilibrado sobre una base de mentiras. Mentiras que se había convencido a sí mismo de que eran inofensivas, incluso necesarias. Ahora esa base había sido retirada de un solo golpe maestro por la mujer a la que había subestimado fatalmente. La esposa básica, la criada, la chica de la agenda, la arquitecta de su destrucción.
3 días pasaron como un sueño febril. Me quedé en un hotel tranquilo en las afueras de la ciudad, observando cómo se desarrollaba el escándalo a través de las alertas de noticias y las redes sociales. El nombre de Brandon estaba en todas partes, el ejecutivo en ascenso atrapado en una red de mentiras, el escándalo de paternidad que sacude el mundo corporativo. Las acciones de la empresa se desplomaban en respuesta. Encendí mi teléfono solo una vez, brevemente, para confirmar lo que ya sabía. 67 llamadas perdidas de Brandon. 23 de Xavier e innumerables mensajes de texto que iban desde súplicas desesperadas hasta acusaciones viciosas. No los leí. En su lugar, reenvié los documentos financieros pertinentes a mi abogado, asegurándome de que mi separación de Brandon fuera lo más limpia posible. A la tercera mañana, salí del hotel y conduje a casa, sin saber qué me esperaba. El camino de entrada estaba vacío, el Mercedes de Brandon visiblemente ausente. La casa estaba silenciosa e intacta, como un museo dedicado a una vida que ya no reconocía como mía. Adentro, respiré el persistente olor de la colonia de Brandon, más tenue ahora pero aún presente. Las pruebas de su precipitada partida estaban por todas partes. Cajones dejados parcialmente abiertos, su reloj favorito faltaba en la cómoda. La licorera de Bourbon vacía en el carrito del bar. Me moví por cada habitación como un fantasma, desconectada de los muebles cuidadosamente seleccionados que una vez representaron nuestro éxito compartido. En el armario del dormitorio, su ropa todavía colgaba en perfecto orden, codificada por colores, organizada por temporada y ocasión, tal como yo la había arreglado. Los trajes caros que lo habían ayudado a transformarse de un ambicioso ejecutivo junior a vicepresidente senior permanecían, aunque faltaban algunos. Pasé mis dedos por las finas telas, recordando lo orgullosa que había estado de apoyar su ascenso, como había planchado y cepillado estas mismas prendas antes de reuniones importantes. El timbre sonó, sacándome de mi ensoñación. Me acerqué con cautela, mirando por la mirilla para encontrar a Kyle Harrington en mi porche. Ya no era el jefe de Brandon, no desde que la reunión de emergencia de la Junta había resultado en el despido inmediato de Brandon, pero seguía siendo una figura imponente con su traje a medida y su expresión grave. Katie, dijo cuando abrí la puerta, su voz más suave de lo que nunca la había oído. ¿Puedo pasar? Lo conduje a la sala de estar, la misma habitación donde su esposa y mi esposo nos habían traicionado a ambos. Si Kyle hizo la conexión, no dio ninguna señal, sentándose rígidamente en el borde del sofá. No pretenderé entender todo lo que pasó, comenzó, ni por qué elegiste exponerlo de la manera en que lo hiciste. Pero respeto tu valentía. Permanecí en silencio, esperando. Los hombres como Kyle no hacen visitas personales a domicilios sin un propósito. La empresa está en crisis, continuó. Las acciones de Brandon han dañado nuestra reputación, amenazado las relaciones con los clientes y perturbado las operaciones. Necesitamos a alguien que pueda restaurar el orden. Se inclinó hacia adelante. Alguien con habilidades organizativas excepcionales, integridad y un conocimiento íntimo de nuestros sistemas. Casi me río. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Asistente ejecutiva del nuevo director general, aclaró Kyle. Con una trayectoria hacia la gestión de operaciones en un año, si te interesa. ¿Por qué confiarías en mí después de lo que hice? La expresión de Kyle se endureció momentáneamente. Porque dijiste la verdad, sin importar el costo. Eso es raro, Katie. ¿Y por qué he visto tu trabajo? Los sistemas que implementaste para Brandon, las eficiencias que creaste. Él se llevó el crédito, pero fuiste tú, ¿verdad? Asentí lentamente. Además, añadió Kyle con una mueca que casi parecía una sonrisa, creo que ambos merecemos un nuevo comienzo. Después de que se fue, me quedé en medio de la casa que nunca había sentido realmente como mía, considerando su oferta. Había una cierta justicia poética en tomar un puesto en la misma empresa donde Brandon había ascendido y caído. El siguiente visitante llegó mientras las sombras del atardecer se alargaban sobre el césped. Xavier tenía un aspecto terrible, sin afeitar, con los ojos inyectados en sangre, los hombros caídos bajo el peso de la culpa colectiva. Mamá y papá me enviaron, dijo, extendiendo un sobre. Querían que tuvieras esto. La carta adentro estaba escrita a mano en el papel de carta color crema de Eleanor, su elegante caligrafía fluyendo por la página con calidez y arrepentimiento.
expresaban su desolación por las acciones de Brandon, su vergüenza por la complicidad de Xavier y su admiración por mi fortaleza. Esperaban, escribió Eleanor, que pudiera considerar mantener una relación con ellos a pesar de todo. Siempre habían querido una hija, y a sus ojos, yo siempre sería de la familia. Doblé la carta con cuidado. Gracias por traer esto. Xavier se miró las manos. Debería habértelo dicho hace años. ¿Es qué? Es mi hermano. Y yo era tu cuñada, respondí, sin crueldad. La lealtad familiar es complicada, Xavier. Lo entiendo mejor que la mayoría. Después de que se fue, pasé la noche clasificando las posesiones de Brandon, separando lo que querría conservar de lo que podía desecharse. Los trajes, decidí, merecían algo mejor que el almacenamiento o la donación a alguna organización benéfica sin rostro. A la mañana siguiente, los cargué en mi coche y conduje hasta Nuevos Comienzos, un programa que ayuda a ex reclusos a reinsertarse en el mundo laboral. Los ojos de la directora se abrieron de par en par al ver 15 trajes de diseñador, cada uno valorado en miles. Esto ayudará a los hombres a dar la impresión correcta en las entrevistas, explicó, pasando la mano por un Tom Ford de color carbón. Las primeras impresiones importan mucho cuando intentas reconstruir tu vida. Lo sé, dije, recordando la mirada crítica de Brandon la primera vez que me vio fuera de mi uniforme de criada. A veces, la armadura adecuada marca toda la diferencia. 6 meses después, me senté detrás de mi escritorio ejecutivo en el piso 32, revisando las proyecciones trimestrales. La empresa había superado el escándalo, emergiendo más fuerte bajo un nuevo liderazgo. Mi ascenso a directora de operaciones había llegado 3 meses antes de lo previsto. Mi reorganización de sistemas clave le ahorró a la empresa millones tras la partida de Brandon. Mi asistente llamó suavemente antes de entrar. «Una entrega para usted, señorita Reynolds». Dentro del sobre había una sola hoja de papel, la distintiva caligrafía de Brandon inmediatamente reconocible. Había oído a través de conocidos mutuos que se había mudado a Chicago, aceptando un puesto de menor nivel en una empresa más pequeña, su reputación permanentemente empañada por el escándalo. Katie, comenzaba la carta. He escrito esta carta 100 veces en mi cabeza. Nada parece adecuado. Me equivoqué contigo, con nosotros, con todo lo que importaba. No te vi porque no podía ver más allá de mí mismo. Nunca fuiste básica. Fuiste extraordinaria, y yo fui demasiado ciego para reconocerlo. Lo siento. Doblé la carta metódicamente, marcando el pliegue con la uña antes de colocarla en una carpeta etiquetada como «Cuentas cerradas» en mi cajón inferior. Sin ira, sin satisfacción, sin arrepentimiento, solo el reconocimiento silencioso de que este capítulo de mi vida estaba completo. A través de las ventanas de piso a techo de mi oficina, podía ver la ciudad extendiéndose hacia el horizonte, la misma vista que Brandon había codiciado durante años. Pero a diferencia de él, no medía mi valor por la altura de mi oficina o el prestigio de mi título. Mi valor siempre había estado ahí, oculto a simple vista detrás de la máscara perfecta que él había etiquetado como básica. Y ahora, resurgiendo de las cenizas de su traición, era finalmente, completamente, y sin pedir disculpas, yo misma. La agenda en mi escritorio mostraba un horario completo, reuniones con jefes de departamento, almuerzo con la esposa de Kyle, su ahora ex-esposa, Jennifer, se había mudado al extranjero, y más tarde copas con Eleanor y Richard Lawson, quienes se habían convertido en amigos y aliados inesperados después de todo. Ya no era la chica de la agenda de nadie. Era la arquitecta de mi propio destino, y no había nada de básico en eso. ¿Esta historia de dulce venganza te tuvo al borde del asiento? Pulsa el botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Katie envió ese correo electrónico perfectamente sincronizado durante el discurso de Kyle, viendo el imperio de mentiras de Brandon colapsar desde una tranquila cafetería al otro lado de la ciudad. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios de abajo. ¿Fue el comentario de la esposa básica lo que rompió el silencio de Katie? ¿La revelación de la prueba de ADN? ¿O tal vez cuando donó los trajes de Brandon para ayudar a otros a reconstruir sus vidas? No te pierdas más historias emocionantes como esta. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna publicación. Y recuerda,
A veces la chica de la agenda está llevando la cuenta de algo más que tus citas.